huyendo de ello. Jack Morrison había aprendido a leer los problemas como otros leen los periódicos. 30 años arreglando lo roto le habían enseñado que los problemas más peligrosos eran los que parecían soluciones. Así que, cuando ese Mercedes negro llegó a Cedar Falls en una noche tan fría que congelaba la esperanza misma, debería haber pensado que no debía ayudar. Algunos dicen que se puede oler el cambio metálico y agudo como la sangre en la nieve. Otros afirman que sabe a monedas de cobre y a arrepentimiento. Pero Jack Morrison te diría que la traición suena exactamente como tacones caros resonando sobre el pavimento congelado y que romper la confianza suena como un corazón que ha sido reconstruido demasiadas veces. En los pueblos pequeños, todos se conocen hasta que dejan de conocerse. La nieve caía como promesas rotas sobre las calles vacías de Cedar Falls, Iowa. Cada copo captaba el tenue resplandor de las farolas antes de disolverse en la oscuridad. Jack Morrison se ajustó su desgastada chaqueta de cuero sobre los hombros mientras cerraba con llave su coche para pasar la noche. El peso familiar de 30 años oprimía su figura de 55 años. El garaje se alzaba como un fiel centinela en la calle principal, con su desgastado letrero crujiendo suavemente con el viento invernal, un sonido que se había convertido en la banda sonora de sus solitarias tardes. Cedar Falls había sido una vez el tipo de lugar donde los vecinos se conocían los segundos nombres y los partidos de fútbol americano de los viernes por la noche atraían a medio pueblo. Ahora, con una población que se había reducido a poco más de 3.500 habitantes, parecía más como una fotografía que se desvanecía lentamente en un viejo álbum. El Walmart a 64 kilómetros al este se había apoderado de la mayoría de los negocios locales, y los jóvenes, incluida su propia hija Emma, hacía tiempo que habían cambiado los maizales por los horizontes urbanos. Jack estaba a medio camino de su camioneta cuando escuchó el suspiro de frustración de alguien que estaba teniendo un día muy malo. Se giró hacia el sonido y vio un elegante Mercedes sedán negro aparcado en un ángulo extraño cerca del viejo restaurante de Cedar Falls. Salía vapor de debajo del capó como una señal de socorro, y junto a él estaba una mujer con un abrigo de lana de aspecto caro, cuyo aliento se percibía en el aire gélido mientras miraba su teléfono con la expresión de alguien que descubre que la tecnología la ha traicionado personalmente. Probablemente tendría unos 50 años, supuso Jack, con el pelo castaño rojizo que reflejaba la luz de la calle en una postura que sugería que estaba acostumbrada a controlar las situaciones. Sin embargo, en ese momento, parecía tan indefensa como nadie que hubiera visto jamás. «Problema con el coche», gritó Jack, mientras sus botas crujían en la nieve al acercarse. La mujer levantó la vista, sobresaltada por un instante. Había bajado la guardia por completo y Jack vislumbró algo vulnerable bajo su pulida apariencia. «Creo que se sobrecalentó», dijo, señalando con impotencia el Mercedes. «Y claro, mi teléfono no tiene señal porque al parecer hasta la tecnología me ha fallado hoy». Jack sonrió a su pesar. «¿Te importa si le echo un vistazo?» Ella dudó, sopesando claramente sus opciones. «Eres Jack Morrison», dijo él, extendiendo una mano enguantada. «Soy el dueño del taller de aquí abajo. Arreglo coches desde antes de que tuvieran ordenadores». «Vicky», respondió ella, aceptando su apretón de manos. Su apretón era firme y seguro. «Te agradecería eternamente que hicieras algo de magia aquí». Jack levantó el capó y miró dentro del compartimento del motor. Sus ojos expertos identificaron rápidamente el problema. «La manguera del radiador tiene un pequeño desgarro», dijo, enderezándose. «Nada catastrófico, pero suficiente para causar sobrecalentamiento. Puedo remendarla temporalmente esta noche y que vuelvas a la carretera, pero querrás reemplazarla correctamente antes de conducir largas distancias». El alivio inundó el rostro de Vicky. «Eres un salvavidas». «¿Qué te debo?» «Primero vamos a calentarte», dijo Jack, mientras regresaba a su camioneta para buscar su kit de herramientas. «El restaurante sigue abierto si quieres un café mientras trabajo». 20 minutos después, Jack tenía el Mercedes ronroneando como un gato satisfecho.
Vicky había insistido en observarlo trabajar, haciéndole preguntas inteligentes sobre el proceso de reparación que lo sorprendieron. La mayoría de la gente trataba a los mecánicos como si estuvieran haciendo magia arcana, pero ella parecía genuinamente interesada en entender qué sucedía bajo el capó. ¿Sabes de verdad cómo manejar un motor?, observó mientras Jack se limpiaba las manos con un trapo viejo. 30 años de práctica, respondió. Además, la ingeniería alemana es bastante sencilla una vez que aprendes a pensar como un ingeniero alemán. Vicky rió con una risa genuina que pareció sorprenderla tanto como a él. No creo haber oído nunca a nadie describir la ingeniería de BMW como sencilla. Mercedes, corrigió Jack con suavidad. Y en realidad son bastante lógicos una vez que aceptas que han sobredimensionado todo en un 30%. Ella lo observó con renovado interés. Pareces saber mucho de coches para ser un mecánico de pueblo. Jack se encogió de hombros, repentinamente cohibido. Leer mucho ayuda a pasar el tiempo. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Phil. Guiada solo por el suave zumbido del motor del Mercedes y el lejano sonido de música country que emanaba del restaurante. Vicky miró la cálida luz amarilla que se derramaba por las ventanas del restaurante y luego volvió a mirar a Jack. ¿Sigue en pie esa oferta de café?, preguntó. Siento que te debo algo más que solo pagar la reparación. El restaurante de Cedar Falls no había cambiado mucho desde 1962. Lo cual era encantador o deprimente, según la perspectiva. Las cabinas de vinilo rojo estaban remendadas con cinta adhesiva en varios lugares. El suelo de linoleum tenía las marcas de décadas de botas de trabajo. Y la gramola del rincón no reproducía nada grabado después de 1985. Pero el café estaba fuerte. La tarta era casera y Marge Henderson había estado sirviendo ambos con igual destreza y descaro durante casi 4 décadas. Jack y Vicky se sentaron en una mesa de la esquina. El vapor se elevaba de sus tazas de café como incienso en el aire cálido. El restaurante estaba casi vacío, salvo por Tom Bradley, que tomaba una cerveza y miraba un partido de baloncesto en el pequeño televisor sobre la barra. Eso es, dijo Vicky, envolviendo su taza con las manos. ¿Cómo es vivir en un lugar donde todos saben tu nombre? Jack consideró la pregunta. Confortante y sofocante a partes iguales, dijo finalmente. Cuando mi esposa Sara enfermó, todo el pueblo nos apoyó. Caserles aparecía en nuestra puerta todos los días. Los vecinos se turnaban para llevarla a sus citas de quimioterapia. Los chicos del instituto nos hacían el trabajo del jardín sin que se lo pidiéramos. Pero, Vicky nos animó con suavidad. Pero a veces ni siquiera puedes comprar leche sin que alguien te pregunte cómo estás o si estás listo para volver a salir con alguien. La voz de Jack tenía la fuerza de un hombre que había sido objeto de demasiada preocupación bien intencionada. Vicky asintió lentamente. No me lo imagino. Vivo en un edificio de 200 apartamentos y no sé los nombres de 5 de mis vecinos. ¿Dónde está mi casa?, preguntó Jack. Chicago, dijo ella. Bueno, técnicamente, ya no estoy seguro de que ningún lugar se sienta realmente como mi hogar. Había algo en su tono que hizo que Jack la mirara con más atención. Bajo el abrigo caro y el pulido profesional, percibió soledad, que coincidía con la suya. ¿Qué te trae a Cedar Falls?, preguntó. O sea, sin ánimo de ofender, pero no vamos precisamente de camino a ninguna parte. Vicky dudó, con los dedos recorriendo el borde de su taza de café. Negocios, dijo finalmente. Estoy mirando una propiedad en la zona. Estoy pensando en mudarme al campo, algo así. Jack quiso insistir. Claramente había más en la historia, pero algo en la expresión de Vicky le advirtió que no. En cambio, se encontró hablando de Cedar Falls, de cómo era el pueblo antes, de los partidos de fútbol americano los viernes por la noche y de los festivales de verano que atraían a gente de 3 condados. Suena maravilloso, dijo Vicky cuando terminó. ¿Qué pasó? Lo mismo que les pasó a muchos pueblos pequeños, respondió Jack. La economía, la gran agricultura,
expulsó a las granjas familiares. Los jóvenes se fueron a la universidad y nunca regresaron. Walmart acabó con la vida en la calle principal. Ahora nos aferramos a la esperanza, esperando que algo cambie antes de desaparecer. Por completo. ¿Y qué haría falta para recuperar un lugar como este? Jack se encogió de hombros. Dinero, sobre todo inversión. Alguien dispuesto a arriesgarse en un pueblo olvidado por el resto del mundo. Vicky guardó silencio un largo rato, mirando por la ventana cubierta de escarcha la calle vacía que se extendía más allá. A veces, dijo en voz baja, las cosas que vale la pena salvar son las que todos los demás han abandonado. Hablaron hasta casi la medianoche, y su conversación divagaba de coches a libros y a la peculiar soledad de la mediana edad. Jack se sintió más cómodo que en años, hablando con esta misteriosa mujer que parecía genuinamente interesada en sus pensamientos y opiniones. Cuando Vicky finalmente miró su reloj y anunció que debería buscar un hotel, Jack casi protestó. El lugar decente más cercano está a unos 65 kilómetros, dijo. Pero Martha Jensen tiene un hostal en ELM Street. Habitaciones limpias, buen desayuno, y no te cobrará una fortuna. Gracias, dijo Vicky, levantándose y poniéndose el abrigo. Por todo, la reparación, el café, la conversación. Hacía mucho tiempo que no tenía una noche tan agradable. Jack la acompañó hasta su coche, sintiendo el aire frío en la cara. ¿Te quedarás mucho tiempo?, preguntó, intentando mantener un tono informal. No estoy segura, respondió ella, mientras su aliento formaba pequeñas nubes en el aire gélido. Depende de cómo vayan las cosas. Se subió al Mercedes y bajó la ventanilla. Jack. Sí. Gracias por tratarme como a una persona en lugar de como a un problema por resolver. Antes de que él pudiera preguntarle qué quería decir, ella ya se alejaba, sus luces traseras desapareciendo en la esquina como estrellas rojas que se desvanecen en la oscuridad. Jack se quedó de pie en la calle vacía un largo rato, preguntándose por qué sentía que algo importante acababa de desaparecer de su vida. Los 3 días siguientes transcurrieron como de costumbre. Cambios de aceite a ritmo constante, trabajos de mantenimiento y el tipo de mantenimiento rutinario que mantenía a la vieja flota de vehículos de Cedar Falls funcionando a duras penas durante un año más. Pero Jack se encontraba pensando una y otra vez en la misteriosa mujer que se hacía llamar Vicky. Había repetido su conversación una docena de veces, intentando comprender la tristeza que vislumbraba bajo su pulida apariencia. El jueves por la mañana, el misterio se acentuó cuando el alcalde Bill Utechkins entró por la puerta principal del garaje con la expresión de un hombre que trae malas noticias. Jack, dijo sin preámbulos, tenemos que hablar. Bill Utechkins había sido alcalde de Cedar Falls durante 12 años, un trabajo que pagaba apenas lo suficiente para cubrir los antiácidos que consumía, lidiando con los interminables problemas financieros de la ciudad. Era un buen hombre, pero el estrés de ver a su comunidad morir lentamente le había marcado profundas arrugas alrededor de los ojos y le había vuelto el pelo completamente canoso. «Café», ofreció Jack, señalando la cafetera que siempre estaba hirviendo en una hornilla en su oficina. «Esto no es una visita de cortesía», dijo Bill, acomodándose pesadamente en la silla de plástico frente al escritorio de Jack. Ayer recibí una llamada de la oficina del tasador del condado. Alguien ha estado comprando propiedades por la ciudad. Silenciosamente, a través de empresas fantasma y abogados de otros estados, Jack sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire invernal que se filtraba por las paredes del garaje. ¿Cuánta propiedad? Casi el 60% del centro, dijo Bill con gravedad. El viejo edificio Woolworth, el terreno baldío donde solía estar la ferretería Peterson, 3 casas en la calle Maple y la propiedad donde está tu garaje. Las palabras le dieron a Jack como un puñetazo. Eso no es posible. Llevo 30 años alquilando este lugar. El viejo Fletcher me prometió que podría comprarlo cuando quisiera. El nieto de Fletcher heredó la propiedad cuando el anciano falleció el año pasado, explicó Bill. Al parecer, recibió una oferta irresistible.
El nuevo propietario está dispuesto a respetar su contrato de arrendamiento actual hasta que venza en marzo. Pero después, el contrato de arrendamiento de Jack. Había estado pagando mes a mes durante tanto tiempo que había olvidado que no era permanente. El taller no era solo su medio de vida. Era donde había construido su vida con Sara. Donde le había enseñado a Emma a cambiar el aceite. Donde se había escondido después del funeral porque era el único lugar que aún olía a esperanza. ¿Quién compra?, preguntó Jack, aunque una parte de él ya sospechaba la respuesta. Esa es la cuestión, dijo Bill. Nadie lo sabe. Todas las transacciones se han gestionado a través de intermediarios, pero quienquiera que sea tiene mucho dinero y un plan muy específico. Esa noche, Jack estaba sentado solo en su pequeña casa de Pine Street, mirando una cerveza que en realidad no quería y pensando en conversaciones que podrían haber sido mentiras. La casa se sentía demasiado silenciosa, demasiado vacía, llena de los fantasmas de la vida que había compartido con Sara. Emma llamó desde Chicago como todos los jueves. Su voz brillaba con la energía de una joven doctora que salva vidas y cambia el mundo. Pareces cansado, papá, dijo después de que hubieran tratado los temas de siempre. Su trabajo en el hospital, el clima, su obstinada negativa a considerar las citas en línea. Solo estaba pensando, respondió Jack, casi le habló de Vicky, de la venta de propiedades, de la creciente certeza de que su mundo estaba a punto de cambiar, lo quisiera o no. En cambio, dijo, nada importante. ¿Qué tal el nuevo apartamento? Hablaron durante otros 20 minutos. La voz de Emma, un salvavidas que lo conectaba con un mundo más allá de las fronteras cada vez más estrechas de Cedar Falls. Después de colgar, Jack se sentó en la sala a oscuras, rodeado de fotografías de una vida que se sentía cada vez más lejana. Sara le sonrió desde una docena de marcos, congelada en momentos de felicidad que parecían pertenecer a la historia de otra persona. Seguía sentado allí cuando los faros iluminaron su ventana delantera. Un Mercedes negro entró en su camino de entrada, y a través del cristal escarchado, Jack vio una figura familiar emerger del asiento del conductor. Vicky estaba de pie en su porche, luciendo algo más pequeña que en el restaurante. Cambió su abrigo caro por vaqueros y un suéter de lana, con el pelo recogido en una sencilla coleta que la hacía parecer más joven y vulnerable. Sé que es tarde, dijo cuando Jack abrió la puerta. Pero no podía dormir y pensé que tal vez podríamos hablar. Jack se hizo a un lado para dejarla entrar, notando cómo ella observaba su sala de estar con la atención de quien intenta entender un idioma extranjero. La casa estaba ordenada, pero era evidente que había gente viviendo allí, llena del cómodo desorden de un hombre que había dejado de preocuparse por impresionar a nadie. Un café, ofreció. Por favor. Se sentaron a la mesa de la cocina. La luz del techo proyectaba un cálido círculo a su alrededor mientras el resto de la casa permanecía en sombras. Vicky rodeó su taza con las manos, pero no bebió, con la mirada fija en algo que Jack no podía ver. Te mentí, dijo finalmente. Jack esperó. Su instinto de mecánico le decía que el silencio solía ser la mejor herramienta para o llegar a la verdad. No me llamo Vicky, continuó. Soy Victoria. Victoria Sterling. Y no solo estoy mirando propiedades en la zona. Soy yo quien las ha estado comprando. Las palabras flotaron entre ellos como el humo de un accidente. Jack sintió una docena de emociones recorriéndolo. Traición, ira, decepción. Pero lo que le sorprendió fue la tristeza subyacente. Sabía, en cierto modo, que su encuentro había sido demasiado conveniente, demasiado perfecto. Mujeres como ella no aparecían en lugares como Cedar Falls sin motivo alguno. ¿Cuánto?, preguntó en voz baja. ¿Cuánto? ¿Qué? ¿Qué parte de mi ciudad posees? Victoria sostuvo su mirada fija. El 63% del centro, la mayoría de las propiedades residenciales en la zona norte y el edificio donde está tu garaje. Jack asintió lentamente, como si ella hubiera confirmado algo que ya sospechaba. ¿Y qué planeas hacer exactamente con Cedar Falls?
Transfórmalo, dijo Victoria, con la voz cada vez más fuerte. Conviértelo en algo especial, un destino, el tipo de lugar que la gente recorre horas para visitar porque no encuentra nada parecido en ningún otro lugar. Derribando todo lo que lo hace ser lo que es, salvando lo que vale la pena salvar y mejorando el resto. Victoria se inclinó hacia adelante, con la mirada intensa. Jack, este pueblo se está muriendo. Tú mismo lo dijiste. En 10 años, no quedará nada más que edificios vacíos y recuerdos desvanecidos. ¿Puedo convertir eso en qué? Una especie de versión de parque temático de un pequeño pueblo estadounidense. Victoria se estremeció como si la hubiera abofeteado. No es así. Quiero preservar el carácter de este lugar. La autenticidad, cuya autenticidad, interrumpió Jack, levantándose tan rápido que su silla rozó el linoleum. ¿Llevas aquí cuánto? ¿3 días? ¿Y crees que entiende Cedar Falls lo suficiente como para decidir que vale la pena preservar? Sé que es más complicado que eso. ¿Sabes? La voz de Jack era tranquila, pero tenía un aire de firmeza. ¿Sabes que el restaurante donde tomamos café fue donde mis padres tuvieron su primera cita? ¿Que el garaje que quieres derribar fue donde mi padre me enseñó que arreglar las cosas importa más que ganar dinero? ¿Que cada edificio vacío que ves como una oportunidad es un lugar donde personas reales construyeron vidas reales? Victoria también se puso de pie, con su propio temperamento ardiendo. ¿Y dónde está esa gente ahora, Jack? ¿Dónde están sus hijos y nietos? Se fueron porque aquí no había nada para ellos. Intento darles una razón para volver. Fijando precios para todos los que se quedaron, creando oportunidades que ahora no existen, se enfrentaron en la pequeña cocina. 2 personas separadas por algo más que el ancho de una mesa. Jack vio en los ojos de Victoria la misma apasionada certeza que una vez llevó a la batalla, siendo un joven ingeniero. La creencia de que la correcta aplicación del conocimiento y los recursos podía resolver cualquier problema. Victoria vio en la expresión de Jack el romanticismo obstinado de alguien que prefiere ver algo morir antes que verlo cambiar. ¿Por qué Cedar Falls? Preguntó Jack finalmente, con la voz más tranquila, pero no menos cautelosa. Victoria volvió a sentarse, perdiendo la paciencia tan rápido como había llegado. Porque es donde nació mi abuela, Elena Sterling. Vivió aquí hasta los 22 años, cuando la granja quebró y tuvo que mudarse a Chicago. Jack sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Elena Sterling, mujer alta, cabello oscuro, una risa que llenaba una habitación. ¿La conocías? Me enseñó a reconstruir carburadores cuando tenía 12 años, dijo Jack lentamente. Tenía un pequeño garaje detrás de su casa en la calle Sycamore. Mi papá solía dejarme allí los sábados mientras trabajaba en el elevador de granos. Victoria abrió mucho los ojos. Ella nunca mencionó. Bueno, sabía que trabajaba con autos, pero nunca hablaba mucho de Cedar Falls. Creo que dolió demasiado. Jack volvió a sentarse, su ira reemplazada por algo más complejo. Era la mejor mecánica de 3 condados. Podía diagnosticar un problema de motor con solo escucharlo al ralentí. Cuando se fue de la ciudad, le vendió sus herramientas a mi padre. Por $50. Le dijo que pertenecían a alguien que las hubiera usado bien. Tengo esas herramientas, dijo Victoria en voz baja. Me las dejó cuando murió. Nunca. No sé nada de autos, pero no podía soportar venderlas. Se quedaron en silencio por un momento, conectados por el fantasma de una mujer que había moldeado sus vidas de diferentes maneras. Jack se encontró recordando a Elena Sterling, la forma en que ella guiaba pacientemente sus pequeñas manos, mientras aprendía a calibrar la distancia entre las bujías. Su insistencia en que arreglar hacer las cosas bien siempre valió la pena el esfuerzo extra. Habría odiado lo que estás planeando, dijo Jack finalmente. No lo sabes. Una vez me dijo que lo peor de ser rico era que te hacía pensar que tus problemas eran más importantes que la vida de los demás. Victoria hizo una mueca. Estaba hablando de mi abuelo.
Él fue quien perdió la granja apostando a futuros de materias primas. Elena pasó el resto de su vida pagando sus deudas. Y ahora eres lo suficientemente rico como para comprar todo el pueblo donde ella no pudo. Ford para quedarse con una sola granja. Eso no es justo, ¿verdad? Jack se levantó de nuevo, pero esta vez su movimiento era de cansancio en lugar de ira. Apareces aquí con más dinero del que este pueblo verá en una década. Decide que sabes que es lo mejor para nosotros y espera que todos estén agradecidos por la oportunidad de ser parte de tu visión. Estoy tratando de salvar este lugar. ¿De qué? De ser lo que es. Victoria lo miró fijamente un largo momento. Su compostura cuidadosamente construida finalmente se quebró. De desaparecer, susurró. De convertirse en nada. De terminar como mi abuela olvidada por todos excepto por quienes la amaban. El dolor en su voz era tan crudo que Jack sintió que su ira se desvanecía, reemplazada por el mismo instinto que lo había impulsado a ayudar a un automovilista varado en una noche nevada. Esta no era la asaltante corporativa que había imaginado. Esta era una mujer que intentaba sanar una vieja herida arreglando algo que probablemente no tenía arreglo. Victoria, dijo con dulzura. No puedes traerla de vuelta reconstruyendo el lugar que dejó. Lo sé, respondió ella, secándose los ojos con el dorso de la mano. Pero quizá pueda evitar que desaparezca por completo. Hablaron hasta casi las 3 de la madrugada, con una conversación que oscilaba entre la ira y la comprensión, la acusación y la explicación. Victoria le contó sobre su divorcio, sobre el ático vacío y sobre el éxito empresarial que cada vez sentía más vacío. Jack se encontró hablando de la muerte de Sarah, sobre cómo el dolor había tallado partes de él que no estaba seguro de que alguna vez volvieran a crecer. Cuando Victoria finalmente se fue, Jack se quedó en la puerta, viendo cómo sus luces traseras desaparecían en la oscuridad. No estaba más cerca de comprender lo que ella realmente quería de Cedar Falls, pero estaba empezando a comprender lo que Cedar Falls podría significar para ella, lo mismo que significaba para él. Un lugar donde el pasado aún importaba. Donde la gente arreglaba las cosas en lugar de tirarlas. Donde el amor, la pérdida y la vida cotidiana se sentían conectados a algo más grande que ellos mismos. La pregunta era si había espacio en esa visión para quienes ya consideraban a Cedar Falls su hogar. La asamblea municipal se celebró un martes por la noche en el sótano de la primera iglesia metodista. El único espacio en Cedar Falls lo suficientemente grande como para albergar a la multitud que se había reunido. Se corrió la voz rápidamente por la pequeña comunidad de que alguien con mucho dinero estaba planeando cambios importantes. Y casi 300 personas se habían presentado para aprender lo que esos cambios podrían significar para sus vidas. Jack llegó temprano y reservó un asiento en la última fila. Lo suficientemente cerca para oír, pero lo suficientemente lejos para evitar verse arrastrado al drama que sabía que se avecinaba. Había pasado la última semana trabajando en coches y pensando en su conversación con Victoria. Sus emociones oscilaban entre la compasión y la sospecha en casi igual medida. El alcalde Utechkins estaba de pie en un pequeño podio, con el aspecto de un hombre que preferiría estar en cualquier otro lugar. A su lado estaba Victoria Sterling, no la mujer vulnerable que se había sentado en la cocina de Jack, sino la refinada directora ejecutiva que había construido un imperio empresarial a través de planificación cuidadosa y asunción estratégica de riesgos. Llevaba un traje azul marino que probablemente costaba más de lo que la mayoría de las personas en la sala habían hecho en un mes. Llevaba el pelo recogido en un moño pronunciado que resaltaba los ángulos de su rostro. Damas y caballeros, comenzó el alcalde Utechkins, con su voz resonando en las paredes de bloques de hormigón del sótano. Gracias por venir esta noche. Como probablemente hayan oído, recientemente se han producido importantes adquisiciones de propiedades en nuestra comunidad. Hemos invitado a la señora Victoria Sterling, la principal inversionista, a explicar sus planes para Cedar Falls. Un murmullo recorrió la multitud, no hostil exactamente, sino receloso. Jack reconoció la mayoría de los rostros a su alrededor. Agricultores y comerciantes,
jubilados y familias jóvenes, personas que habían dedicado su vida a construir algo modesto pero real en este rincón de Iowa. Victoria se puso de pie y se dirigió al podio con la confianza de alguien acostumbrado a dirigirse a públicos hostiles. Gracias, alcalde Utechkins, y gracias a todos por venir esta noche. Sé que tienen preguntas sobre mis intenciones para Cedar Falls y agradezco la oportunidad de abordarlas directamente. Presionó un control remoto y una pantalla de proyección descendió del techo. La primera diapositiva mostraba una fotografía aérea del centro de Cedar Falls tal como era actualmente, un conjunto de edificios casi vacíos que rodeaban una plaza del juzgado que había conocido tiempos mejores. Este es su pueblo tal como es hoy, dijo Victoria. Población de 3.500 habitantes y en declive. Ingresos medios un 20% inferiores a la media estatal. El 40% de los locales comerciales del centro están vacíos. Los jóvenes se marchan al doble de ritmo que los que se mudan. Las estadísticas flotaban en el aire como una acusación. Jack vio a la gente revolviéndose incómoda en sus sillas. Reconociendo la verdad de las palabras de Victoria, aunque les molestaba oírlas en voz alta. Ahora, Victoria continuó, pasando a la siguiente diapositiva. Esto es en lo que Cedar Falls podría convertirse. El nuevo. La imagen mostraba el mismo centro, pero transformado. Los edificios vacíos habían sido restaurados a su esplendor original, con sus ventanas inundadas de una cálida luz. La plaza del juzgado presentaba nuevos jardines y zonas de estar al aire libre. Personas de todas las edades paseaban por las aceras repletas de tiendas y restaurantes. El turismo patrimonial, explicó Victoria. Cedar Falls tiene algo que ciudades como Chicago y Des Moines jamás podrán replicar: el auténtico carácter de un pueblo pequeño. Con las inversiones adecuadas, podemos crear un destino que atraiga a visitantes de todo el Medio Oeste. Tiendas de antigüedades, cervecerías artesanales, restaurantes de la granja a la mesa, hoteles boutique. El tipo de lugar donde la gente viene a recordar cómo era Estados Unidos, señaló una mano en la tercera fila. ¿Qué pasa con la gente que ya vive aquí?, preguntó Marta Jensen, regentadora del hostal de Elm Street. ¿Se supone que debemos convertirnos en actores de su parque temático? Victoria pierde un poco la compostura. Nada de este plan requiere desplazar a los residentes actuales. De hecho, necesitaremos personal local para los nuevos negocios. Habrá oportunidades para todos. ¿Qué tipo de oportunidades?, preguntó Tom Bradley, el granjero que Jack había visto en el restaurante. ¿Me vas a pagar por disfrazarme de espantapájaros y posar para fotos de turistas? La risa recorrió a la multitud, pero no fue del todo amistosa. Jack podía sentir la tensión creciendo, la sospecha natural de quienes ya habían recibido promesas de cambio y habían aprendido a desconfiar de las promesas de los forasteros. Los beneficios económicos serán sustanciales, insistió Victoria, manteniendo la voz serena a pesar del ambiente cada vez más hostil. Nuevos empleos, aumento del valor de las propiedades, ingresos fiscales que pueden financiar mejores escuelas y mejoras de infraestructura. ¿Y qué pasa con quienes no pueden permitirse el aumento del valor de las propiedades? Esto lo dice Betty Kowalski, cuya familia regentó una pequeña tienda de comestibles durante 3 generaciones. Mi tienda apenas cubre gastos ahora. Si conviertes este lugar en una especie de destino turístico, en un año no podré pagar los precios. Victoria pasó a otra diapositiva. Esta mostraba proyecciones financieras detalladas. Estamos preparados para ofrecer préstamos a bajo interés a los dueños de negocios que deseen mejorar sus instalaciones. Y habrá subvenciones disponibles para los residentes que necesiten ayuda con las mejoras de sus propiedades. Caridad, murmuró alguien en la primera fila. Nos están ofreciendo caridad en nuestra propia ciudad. La reunión continuó durante otra hora, con Victoria respondiendo preguntas cada vez más directas sobre todo, desde la disponibilidad de estacionamiento hasta la capacidad del sistema séptico. Manejó a la multitud hostil con profesionalidad, pero Jack podía ver la tensión en sus ojos.
Esto no estaba saliendo como ella lo había planeado. Finalmente, el alcalde Utechkins declaró el orden. Creo que ya hemos escuchado suficiente por esta noche, dijo. Señora Sterling, gracias por su presentación. Estoy seguro de que la gente tendrá más preguntas a medida que reflexione sobre su propuesta. Cuando la multitud comenzó a dispersarse, Jack se dirigió al frente de la sala. Victoria estaba recogiendo sus materiales, con movimientos ágiles y eficientes. Levantó la vista al verlo acercarse, con una expresión cuidadosamente neutral. Salió bien, dijo secamente. Tan bien como cabía esperar, respondió Jack. Acabas de decirle a una sala llena de gente que su casa no es lo suficientemente buena tal como está. Eso no fue lo que dije. Fue lo que oyeron. Victoria suspiró, con un aspecto repentinamente muy cansado. ¿Qué quieres que haga? Jack vio cómo este lugar moría lentamente mientras fingía que eso era más noble que intentar salvarlo. Quizás deberías empezar por preguntar qué quieren realmente los que viven aquí en lugar de asumir que ya lo sabes. ¿Y qué quieren? Jack miró alrededor del sótano, ahora casi vacío, salvo por unos pocos grupos de personas enfrascadas en una conversación intensa. Que sientan que sus vidas importan, que crean que las cosas que han construido con sus propias manos tienen valor. Que sepan que no serán olvidados cuando se vayan. Eso es exactamente lo que intento darles. No, dijo Jack en voz baja. Estás intentando darles tu versión de lo que crees que deberían querer. Victoria lo miró fijamente un largo rato, y su máscara de compostura profesional finalmente se desvaneció por completo. ¿Sabes qué, Jack? Quizás lo sea. Quizás sea una mujer rica y egoísta que cree que puede comprar su camino hacia el significado. Pero al menos intento hacer algo. Al menos no me quedo sentada viendo cómo todo se derrumba mientras finjo que no hacer nada es, de alguna manera, más virtuoso que cometer errores. Dicho esto, recogió sus materiales y se alejó, con los tacones resonando contra el suelo de hormigón como un cronómetro. Jack la vio irse, sintiendo como si acabara de presenciar algo que se rompía y que tal vez no tuviera arreglo. Afuera, el aire de finales de octubre traía el aroma a humo de leña y hojas moribundas. Jack se sentó en su camioneta un buen rato, observando a la gente salir de la iglesia en pequeños grupos. Sus conversaciones eran animadas y preocupadas. A través del parabrisas, él podía ver a Victoria de pie junto a su Mercedes, hablando por teléfono con la intensidad de alguien cuyos planes cuidadosamente trazados acaban de derrumbarse. Pensó en Eleyanena Sterling, en el discreto orgullo que sentía al arreglar cosas que otros habrían tirado. Se preguntó qué pensaría del plan de su nieta de arreglar un pueblo entero, transformándolo en algo completamente distinto. La respuesta, sospechaba Jack, les rompería el corazón a ambos. Las 2 semanas siguientes transcurrieron en una extraña suspensión, como si Cedar Falls contuviera la respiración mientras decidía en qué quería convertirse. Victoria Sterling había regresado a Chicago, según el alcalde Utechkins, para reevaluar su cronograma de desarrollo. La frase le sonó ominosa, como la jerga corporativa para decir, averiguar cómo conseguir lo que quiero, a pesar de la oposición local. Jack se entregó al trabajo, quedándose hasta tarde en el taller y aceptando todas las reparaciones que llegaban. El ritmo familiar del trabajo de diagnóstico y la resolución de problemas mecánicos ayudó a calmar la tormenta de emociones que la presencia de Victoria había despertado, pero no podía quitarse de la cabeza el recuerdo de su conversación en la cocina. Como su cuidadosa compostura se había quebrado para revelar algo crudo y desesperado en el fondo. Una tarde gris de jueves, mientras Jack cambiaba la transmisión de una Ford Explorer del 2003, Emma llamó desde Chicago. «Papá, he estado pensando», dijo sin preámbulos. «Quizás sea hora de que consideres vender el garaje». A Jack casi se le cae la llave de tubo. «¿Qué? Sé que suena loco, pero escúchame. Tienes 55 años. Llevas 30 años trabajando con tus manos y no estás ni cerca de estar listo para la jubilación financiera. Si esto de la urbanización se concreta,
Probablemente podrías venderla por suficiente dinero para empezar de cero en otro sitio. No quiero empezar de cero en otro sitio. Pero papá, ¿y si el pueblo cambia de todas formas? ¿Y si aguantas y acabas perdiéndolo todo cuando no puedes competir con lo que construyen a tu alrededor? Jack dejó sus herramientas y se acercó a la ventana del garaje, mirando la calle vacía donde conoció a Victoria Sterling. Hay cosas que valen más que el dinero. Lo sé. Pero las facturas médicas de mamá están pagadas. Pero si te enfermaras o le pasara algo al garaje, entonces lo averiguaría. Como siempre. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Papá, me preocupa que estés solo ahí. Yo no estoy solo. Tengo todo el pueblo, un pueblo que podría no existir en 5 años. Jack cerró los ojos, sintiendo el peso de la preocupación de su hija. Emma había heredado el carácter práctico de su madre y su capacidad para ver las situaciones con claridad, sin los apegos románticos que a veces nublaban el juicio de Jack. Probablemente tenía razón. Probablemente fue inteligente al pensar en estrategias de salida y seguridad financiera. Pero el taller no era solo su medio de vida. Era el lugar donde construyó su vida con Sara, donde le enseñó a Emma a cambiar el aceite cuando tenía 12 años. Donde iba cada mañana a continuar conversaciones con fantasmas que aún parecían más reales que la mayoría de las personas vivas. Lo pensaré, dijo finalmente, lo que fue lo más cercano a una mentira que le había dicho a su hija en años. Esa noche, Jack estaba cerrando el taller cuando vio un coche aparcado al otro lado de la calle. No era el Mercedes de Victoria, sino un modesto sedán de alquiler. Al cerrar la puerta principal, apareció el conductor del coche, y Jack sintió que el corazón le daba un vuelco al reconocerlo. Victoria parecía diferente a como era. Había estado en la asamblea municipal. Llevaba vaqueros y un sencillo suéter de lana, el pelo suelto sobre los hombros, pero era más que ropa informal. Algo en su postura parecía menos seguro, más vulnerable. Esperaba que pudiéramos hablar, dijo, cruzando la calle hacia él. Pensé que ya estarías de vuelta en Chicago, planeando tu próximo movimiento. Lo estaba. Lo soy, pero sigo pensando en lo que dijiste en la iglesia, sobre preguntarle a la gente qué quiere realmente en lugar de asumir que lo sé. Jack estudió su rostro bajo la tenue luz de la farola. Y pasé las últimas 2 semanas entrevistando a los residentes, yendo de puerta en puerta, preguntándoles sobre sus esperanzas para Cedar Falls, que querían preservar, que creían que debía cambiar. Eso debió ser esclarecedor. Victoria sonrió con picardía. Humillante, mejor dicho. ¿Sabes qué dijeron casi todos que más deseaban? Jack esperó. Trabajos para sus hijos. Razones para que los jóvenes se queden en lugar de irse a Chicago o Des Moines. No les importa el turismo patrimonial ni los hoteles boutique. Solo quieren que sus hijos puedan construir una vida aquí. ¿Y qué significa eso para tus planes de desarrollo? Significa que estaba haciendo las preguntas equivocadas. Victoria sacó una carpeta de su abrigo. He estado trabajando en algo diferente. Una propuesta basada en lo que la gente realmente me dijo que necesitaba. Jack tomó la carpeta, pero no la abrió. ¿Qué tipo de propuesta? ¿Qué pasaría si, en lugar de convertir Cedar Falls en un destino turístico, se centraba en convertirlo en un lugar donde los jóvenes quisieran vivir y trabajar? Manufactura ligera, tecnología, negocios que no requieran grandes ciudades, innovación agrícola, cosas que crearían buenos empleos sin destruir el carácter del pueblo. Eso suena mucho menos rentable que el turismo patrimonial. Quizás, pero podría funcionar. Jack abrió la carpeta y comenzó a leer a la luz de su teléfono. La propuesta era completamente diferente a la que Victoria había presentado en la iglesia. En lugar de tiendas de antigüedades y cervecerías artesanales, hablaba de incentivos fiscales para empresas manufactureras, infraestructura de Internet de alta velocidad y asociaciones con la Universidad Estatal de Iowa para crear centros de investigación agrícola. Esto costaría el doble que su plan original, observó Jack. Y tardaría el doble en dar resultados, coincidió Victoria.
Pero podría salvar el pueblo en lugar de solo preservarlo. Jack continuó leyendo, sorprendido por la minuciosidad de la investigación y la practicidad de las sugerencias. No era obra de alguien que intentara imponer su visión a una comunidad reticente. Era alguien que realmente me había escuchado. ¿Por qué?, preguntó finalmente. ¿Por qué? ¿Por qué cambiarlo todo? ¿Por qué gastar más dinero para obtener menos ganancias? ¿Por qué importarte lo que piense un grupo de pueblerinos sobre tu plan de negocios? Victoria guardó silencio un largo momento, su aliento visible en el aire frío. Porque mi abuela habría querido que lo hiciera bien, dijo finalmente. Y porque conocí a un mecánico que me recordó que algunas cosas valen más que los márgenes de ganancia. Estaban de pie en la calle vacía. Dos personas de mundos diferentes, unidas por el amor por un lugar que los había formado a ambos. Jack sintió un cambio en su interior. Reconoció que Victoria Sterling no era la enemiga que él había imaginado. Era solo alguien que había perdido el rumbo y estaba tratando de encontrarlo de nuevo. Igual que todos los demás. Hay una cosa más, dijo Victoria. Sobre tu taller, Jack se tensó, preparándose para el golpe que esperaba. Quiero ofrecerte una sociedad, continuó. Mantén el taller tal como está, pero amplíalo. Añadir un programa de capacitación para jóvenes mecánicos. Quizás asociarse con el colegio comunitario para ofrecer cursos de certificación. Crear empleos que permitieran a los jóvenes quedarse en Cedar Falls mientras aprenden habilidades que podrían usar en cualquier lugar. Jack la miró fijamente. ¿Quieres convertir mi garaje en una escuela? Quiero convertir tu garaje en un futuro, respondió Victoria. Para este pueblo y para los niños que, de lo contrario, tendrían que dejarlo atrás. Jack se encontró pensando en Emma, en todos los jóvenes que habían crecido en Cedar Falls y se habían mudado porque aquí no había nada para ellos. En las conversaciones que había tenido con estudiantes de secundaria interesados en trabajar en la industria automotriz, pero que no podían pagar una escuela vocacional en Des Moines o Cedar Rapids. Yo seguiría siendo el dueño del garaje. Tú seguirías siendo el dueño del garaje. Solo te ayudaría a hacerlo más grande. Jack miró al cielo, donde las estrellas comenzaban a aparecer entre las nubes. Sarah siempre había dicho que las mejores decisiones eran las que te asustaban un poco. Esta lo aterrorizaba. Lo pensaré, dijo. Victoria sonrió, la primera sonrisa sincera que le había visto desde la noche en que se conocieron. Es todo lo que puedo pedir. Cuando se dio la vuelta para irse, Jack la llamó. Victoria. Sí, tu abuela estaría orgullosa de ti. Se detuvo, con los hombros ligeramente temblorosos por el frío. Eso espero, susurró. De verdad que sí. La segunda asamblea municipal se celebró 3 semanas después, en una fresca tarde de noviembre, cuando la primera nevada de la temporada apenas comenzaba a cubrir la plaza del juzgado. Esta vez la reunión fue más pequeña, quizá unas 150 personas en lugar de 300. Pero el ambiente era diferente. Curioso en lugar de hostil, cautelosamente esperanzado en lugar de furioso y defensivo. Victoria había pasado las semanas intermedias reuniéndose con pequeños grupos de residentes, perfeccionando su propuesta basándose en sus comentarios y forjando relaciones, conversación a conversación. Jack la había observado desde la distancia cómo se transformaba gradualmente de una forastera que imponía su voluntad a una colaboradora que buscaba puntos en común. Esta noche, se encontraba en el mismo podio donde había sido efectivamente destrozada un mes antes. Pero su presentación fue completamente diferente. En lugar de brillantes representaciones de un centro transformado, mostró gráficos que detallaban las proyecciones de creación de empleo. En lugar de hablar de turismo patrimonial, analizó las alianzas con empresas existentes y las mejoras de infraestructura necesarias para atraer la manufactura moderna. El objetivo no es convertir Cedar Falls en algo que no es, explicó a la multitud reunida. El objetivo es darle a Cedar Falls las herramientas que necesita para convertirse en la mejor versión de sí misma. ONU. Las preguntas seguían siendo directas,
pero se centraban en preocupaciones prácticas más que en objeciones existenciales. ¿Cuántos empleos crearían realmente los incentivos propuestos para la manufactura? ¿Qué garantías había de que las empresas externas no aprovecharían las exenciones fiscales y luego se marcharían? ¿Cómo mantendría la ciudad su carácter mientras se adaptaba al cambio económico? Victoria respondió a cada pregunta con datos y detalles, pero también con una humildad que había estado ausente en su primera presentación. Cuando no sabía algo, lo admitía. Cuando alguien planteaba una inquietud válida, les agradecía y prometía abordarla en la propuesta final. Jack quedó impresionado a pesar de sus persistentes reservas. Esta era una mujer que claramente había aprendido de sus errores, que había estado dispuesta a abandonar su visión original en favor de algo que realmente podría funcionar. Casi al final de la reunión, Marta Jensen levantó la mano. Señora Sterling, todo esto suena maravilloso en teoría, pero ¿cómo sabemos que no se aburrirá con nosotros en unos años y se dedicará a otro proyecto? Era una pregunta justa, y Jack vio a Victoria respirar hondo antes de responder. Porque no solo estoy invirtiendo dinero en Cedar Falls, dijo. Estoy invirtiendo mi vida. Vendí mi ático en Chicago y compré una casa en la calle Maple. Si funciona, es mi hogar. Si fracasa, yo también. Un murmullo recorrió la multitud. Esto era nuevo para todos, incluido Jack. ¿Por qué?, preguntó Tom Bradley. ¿Por qué alguien como tú querría vivir en un lugar como este? Victoria guardó silencio un momento, como si ordenara sus pensamientos. Porque por primera vez en mi vida adulta, siento que formo parte de algo más grande que yo misma, dijo finalmente. Porque he pasado 40 años construyendo cosas que dieron dinero, pero que no importaron. Y me gustaría intentar construir algo que importe, aunque no de dinero. Detuvo la mirada, encontrando a Jack entre la multitud. Y porque alguien me recordó que las cosas más importantes de la vida no se compran ni se venden, hay que ganarlas. La reunión terminó con un acuerdo provisional para seguir adelante con la propuesta revisada de Victoria, pendiente de la aprobación del ayuntamiento y de varias agencias estatales. Mientras la gente salía del sótano de la iglesia, Jack se quedó atrás, observando a Victoria empacar sus materiales. «Felicidades», dijo. «Eso salió mucho mejor que la última vez». «Aún no ha terminado», respondió Victoria. «Hay muchas oportunidades para que todo se derrumbe de aquí a la implementación». ¿De verdad te mudas a Cedar Falls? Ya lo hiciste. Cerré la compra de la casa ayer. Sonrió. Necesita reformas. Al parecer, los dueños anteriores pensaban que los paneles de madera eran el colmo de la sofisticación, pero tiene buena estructura. Jack se encontró devolviéndole la sonrisa. La mayoría de las cosas por aquí lo son. Salieron juntos de la iglesia, al aire nevado de la tarde. La calle principal parecía casi mágica bajo su manto blanco. El viejo edificio, suavizado por la nieve que caía, se transformaba en algo atemporal y tranquilo. «Jack», dijo Victoria al llegar a sus coches. «Sobre la colaboración en el taller». «Sí», dijo antes de que ella pudiera terminar. «Sí, quiero hacerlo. El programa de formación, la ampliación, todo». Jack se sorprendió a sí mismo con la seguridad en su voz. Sara solía decir que la mejor manera de honrar el pasado era construir un futuro mejor. Creo que le habría gustado tu plan. La sonrisa de Victoria brillaba a la luz de la farola. ¿Cuándo empezamos? ¿Qué tal el lunes? Lunes será. Mientras se alejaban en direcciones opuestas, Jack sintió algo que no había experimentado en años. La excitante anticipación de un nuevo comienzo. Cedar Falls podría no estar salvado todavía, pero por primera vez desde la muerte de Sara, creyó que sí. Y tal vez, al salvar el pueblo, también podría salvarse a sí mismo. El Instituto Automotriz Hayes Sterling abrió sus puertas una radiante mañana de abril, 6 meses después de aquella nevada tarde, cuando Jack Morrison y Victoria Sterling se dieron la mano frente a la primera iglesia metodista. El garaje se había ampliado al triple de su tamaño original,
Pero con cuidado, el espacio original donde Jack había trabajado durante 30 años se mantuvo exactamente igual. Un testimonio de la idea de que el progreso no tenía por qué significar un borrador. La gran ceremonia de inauguración fue modesta para la mayoría de los estándares. Una pequeña multitud se reunió bajo el sol primaveral. Un listón rojo se extendía a lo largo de la nueva entrada principal y el alcalde Utechkins torpemente pronunciaba un discurso sobre asociaciones público-privadas y desarrollo económico. Pero para Cedar Falls, se sintió como una celebración de posibilidades. Jack estaba junto a Victoria, ambos con polos azul marino a juego bordados con el logotipo del instituto, un diseño sencillo que incorporaba una llave inglesa y un engranaje con el contorno de la Universidad Estatal de Iowa. Debatieron el nombre durante semanas antes de decidirse por algo que honrara sus contribuciones y señalara el futuro que intentaban construir juntos. ¿Nervioso?, preguntó Victoria mientras el alcalde Utechkins se acercaba al clímax de sus comentarios. Aterrado, admitió Jack. Igual, sonrió. Pero es un buen tipo de terror. El instituto fue diseñado para servir a múltiples propósitos. Además del negocio tradicional de reparaciones de Jack. Ahora ofrecían un programa de tecnología automotriz de 2 años en colaboración con el colegio comunitario, un programa de verano para jóvenes estudiantes de secundaria y cursos de educación continua para mecánicos en activo que deseaban mantenerse al día con la rápida evolución de la tecnología automotriz. La primera generación incluyó a 12 estudiantes, 8 de Cedar Falls y comunidades aledañas, y 4 de lugares tan lejanos como Cedar Rapids y Waterloo. Tenían entre 18 y 45 años, unidos por su interés en el sector automotriz y su disposición a apostar su futuro en un programa que existía, en gran medida, porque un mecánico y un millonario habían decidido confiar el uno en el otro. Entre ellos se encontraba Tyler Jensen, nieto de Marta, quien planeaba mudarse a Des Moines después de la secundaria hasta que se enteró del instituto. También se inscribió María Santos, una madre soltera de la cercana Fairfield que trabajaba como camarera mientras soñaba con abrir su propio taller mecánico. Esto es más grande de lo que pensaba, le susurró Emma a Jack mientras veían a los estudiantes recorrer las nuevas instalaciones. Había conducido desde Chicago para la inauguración, aprovechando su primer día de vacaciones en 6 meses para estar presente en el momento de triunfo de su padre. Más grande de lo que pensaba, también, admitió Jack. Victoria no hace nada a medias. Emma la observó, mientras explicaba con entusiasmo las características de los nuevos ascensores hidráulicos a un grupo de estudiantes y padres. No es lo que esperaba. ¿Qué esperabas? Alguien más corporativa, supongo. Fría, calculadora. Jack siguió la mirada de su hija, observando a Victoria arrodillarse para responder a una pregunta de la hermana de 8 años de Tyler Jensen. Es todo eso cuando lo necesita, dijo. Pero también es otras cosas. Papá, dijo Emma con cuidado. ¿Eres? O sea, ¿hay algo? Somos socios, dijo Jack rápidamente. Amigos. Nada más complicado que eso. Emma arqueó una ceja, pero no insistió. Había heredado de su madre la capacidad de leer a la gente, y Jack sospechaba que ella podía ver cosas que él mismo no estaba listo para reconocer. La ceremonia concluyó con Jack y Victoria hablando brevemente sobre sus esperanzas para el instituto. Jack mantuvo sus comentarios breves y prácticos, centrándose en los empleos que esperaban crear y las habilidades que planeaban enseñar. El discurso de Victoria fue más filosófico, hablando de la importancia de las comunidades que invierten en sus jóvenes y la dignidad del trabajo que crea valor en lugar de simplemente extraerlo. El Instituto Hayes Sterling existe porque creemos en las segundas oportunidades, concluyó. Segundas oportunidades para los estudiantes que necesitan nuevas oportunidades. Segundas oportunidades para las comunidades que se niegan a darse por vencidas. Y segundas oportunidades para que todos construyamos algo significativo con nuestras vidas. Los aplausos fueron entusiastas, por no decir atronadores. Y a medida que la multitud comenzaba a dispersarse en pequeños grupos para recorrer las instalaciones,
Jack sintió una profunda satisfacción que no había experimentado desde los primeros días de su matrimonio. Así se sentía formar parte de algo más grande que uno mismo. Algo que podría sobrevivir a su propia mortalidad. No está mal para un día de trabajo, dijo Victoria, apareciendo a su lado mientras observaba a María Santos examinar una de las computadoras de diagnóstico. El trabajo apenas comienza, respondió Jack. Dirigir una escuela es muy diferente a dirigir un taller mecánico. Menos mal que estamos aprendiendo juntos, dijeron en un cómodo silencio, observando a sus alumnos. Jack ya pensaba en ellos mientras sus alumnos exploraban el espacio que moldearía su futuro. A través de los grandes ventanales del taller ampliado, Jack podía ver Main Street, donde varios negocios nuevos habían abierto en los últimos meses. No eran las tiendas de turismo patrimonial que Victoria había imaginado originalmente, sino empresas prácticas que atienden las necesidades cambiantes de una comunidad que descubre nuevas razones para el optimismo. Electrónica Chen ocupaba el antiguo edificio Woolworth, ofreciendo reparación de computadoras e instalación de Internet de alta velocidad. El antiguo espacio de hardware de Peterson se había transformado en un espacio de coworking donde los empleados remotos podían acceder a Internet confiable y espacios de reunión profesionales. Incluso la tienda de comestibles de Betty Kowalski se había expandido, añadiendo un mostrador de delicatessen y una sección de productos locales que atendía tanto a los residentes de toda la vida como a los recién llegados. Está funcionando, dijo Victoria en voz baja, siguiendo su mirada. Algunas partes funcionan, corrigió Jack. Es demasiado pronto para cantar victoria. Siempre el mecánico cauteloso. Alguien tiene que serlo, rió Victoria. Un sonido que Jack había llegado a atesorar durante los meses de planificación y construcción. Su colaboración se había convertido en algo que definitivamente era más que un negocio, pero aún no se había convertido en algo que estuvieran dispuestos a definir. Trabajaban bien juntos, complementando sus fortalezas y compensando sus debilidades. La visión y los recursos de Victoria, combinados con el conocimiento práctico y las profundas conexiones comunitarias de Jack, habían creado algo que ninguno de los dos. Ellos podrían haberlo logrado solos. La voz de Jack Victoria se volvió repentinamente seria. Gracias por arriesgarte conmigo. Se giró para mirarla directamente, notando cómo la luz de la tarde iluminaba los reflejos castaños de su cabello. Gracias por darme algo por lo que arriesgarme. Por un momento, el espacio entre ellos pareció estar lleno de posibilidades. Pero antes de que ninguno de los dos pudiera hablar, Tyler Jensen se acercó con una pregunta sobre el equipo de soldadura, y el momento pasó. Más tarde esa noche, después de que el último visitante se marchara y el instituto cerrara, Jack y Victoria se encontraron sentados en la escalera principal del edificio, compartiendo una botella de champán que alguien había traído como regalo. ¿Y ahora qué?, preguntó Jack, viendo aparecer las estrellas en el cielo que se oscurecía. Más estudiantes, más programas, más colaboraciones, respondió Victoria. He estado hablando con John Deere sobre un programa de especialización en equipos agrícolas y Ford está interesado en usarnos como centro piloto para la capacitación en mantenimiento de vehículos eléctricos. Parece que planean conquistar el mundo, taller a taller. Solo en este rincón de Iowa, dijo Victoria. ¿Aunque qué? He estado pensando en expandir el modelo. Hay docenas de pueblos como Cedar Falls en todo el Medio Oeste. Lugares con buena estructura pero con oportunidades limitadas. ¿Y si pudiéramos replicar este enfoque en otras comunidades? Jack estudió su perfil bajo la tenue luz de las farolas. Nunca te detienes, ¿verdad? ¿Querrías que lo hiciera? Era una pregunta justa. Una de las cosas que Jack había llegado a apreciar de Victoria era su incansable afán por mejorar todo lo que la rodeaba. Podía ser agotador, pero también inspirador. Le hizo creer que los problemas se podían resolver, que el declive se podía revertir, que las acciones individuales podían tener consecuencias significativas. No, dijo finalmente. No querría que pararas. Se sentaron en un cómodo silencio,
cada uno absorto en sus pensamientos sobre el futuro que construían juntos. A su alrededor, Cedar Falls se instalaba en su ritmo vespertino. Las luces del porche se encendían, paseaban a los perros, el lejano sonido de adolescentes riendo mientras montaban en bicicleta por las calles tranquilas. Jack pensó en Sarah, en la vida que habían construido juntos en este pueblo que parecía morir cuando ella lo dejó. Pensó en Emma, en los jóvenes que ahora podrían tener razones para quedarse o regresar. Pensó en Elena Sterling, en las herramientas que habían pasado de sus manos a las suyas, y ahora a una nueva generación de estudiantes. Sobre todo, pensó en la mujer sentada a su lado, en cómo había llegado como una extraña con motivos cuestionables y cómo gradualmente se había convertido en la persona más importante de su mundo. No porque hubiera salvado su pueblo, aunque lo había hecho, sino porque le había recordado que el amor no es algo que te sucede una vez y luego nunca más. Era algo que elegías cada día, con cada acción, en cada conversación que importaba. Victoria, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Sí, te amo. Ella se giró para mirarlo, con los ojos brillantes de lágrimas. Yo también te amo. No fue una declaración dramática ni un abrazo apasionado. Eran solo dos personas de 50 y tantos años sentadas en las escaleras de algo que habían construido juntos, reconociendo lo que había sido cierto durante meses, pero que les había llevado tanto tiempo decir en voz alta. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó Victoria. Supongo que lo resolveremos sobre la marcha, respondió Jack. Igual que todo lo demás. Se besaron finalmente bajo las estrellas de Iowa, frente al edificio que representaba todo lo que habían logrado juntos y todo lo que aún esperan lograr. Sabía a champán y a posibilidad, a segundas oportunidades y nuevos comienzos. A lo lejos, el silbato de un tren resonó por la pradera, llevando el sonido de la industria, el movimiento y el comercio, todo lo que mantenía a los pequeños pueblos conectados con el mundo exterior. Pero aquí, en Main Street, en el corazón de Cedar Falls, Jack Morrison y Victoria Sterling encontraron algo inalcanzable. Encontraron su hogar. 2 años después, el Instituto Automotriz Hayes Sterling graduó a su primera generación de estudiantes. Los dos encontraron trabajo en 6 meses, 8 en Cedar Falls y sus alrededores, 4 en ciudades más grandes, donde aplicaron las habilidades y los valores aprendidos en un pequeño pueblo de Iowa. El instituto había crecido hasta albergar a 36 estudiantes en 3 programas, y la visión de Victoria de replicar el modelo se estaba haciendo realidad. Se estaban desarrollando alianzas similares en comunidades de Iowa, Nebraska y el sur de Minnesota. Cada una se adaptaba a las necesidades y recursos locales, pero compartían la misma filosofía fundamental de que los pueblos pequeños podían prosperar invirtiendo en su gente en lugar de buscar soluciones externas. Jack y Victoria se casaron un cálido sábado de junio en una ceremonia celebrada en la plaza del juzgado y asistieron. Fue encontrada por lo que parecía ser la mitad de la población de Cedar Falls. Emma fue la dama de honor de Victoria, tras haber admitido finalmente que su escepticismo inicial sobre el socio de su padre se había convertido en auténtico afecto y respeto. La recepción nupcial se celebró en la nave principal del instituto, con las puertas del garaje abiertas para dejar entrar el aire de la tarde de verano. En lugar de una banda tradicional, contrataron a Tyler Jensen y su grupo de bluegrass, que tocó de todo, desde Bob Dylan hasta John Denver, mientras el público, compuesto por granjeros, mecánicos, empresarios y exejecutivos de Chicago, bailaba sobre la pista de cemento pulido. Durante el baile padre-hija, Emma le susurró a Jack al oído: «A mamá le habría encantado». «Ya lo sé», respondió Jack, viendo a Victoria reír con Martha Jensen cerca del ponche. «Creo que por eso me enamoré de ella». A medida que la noche se acercaba y los últimos invitados empezaban a marcharse, Jack y Victoria se encontraron solos en el garaje donde había comenzado su colaboración. El vestido de novia blanco de Victoria estaba ligeramente arrugado por el baile, y Jack hacía tiempo que se había quitado la chaqueta y la corbata, pero ambos sonreían con el cansancio y la satisfacción de un día perfecto. «No me arrepiento»,
preguntó Victoria, apoyándose en el banco de trabajo donde Jack había reconstruido miles de motores a lo largo de los años. Solo uno, respondió Jack. ¿Cuál es? Ojalá Elena hubiera estado aquí para ver esto. Victoria sonrió, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. ¿Quién dice que no estaba afuera? Cedar Falls se sumió en otra noche tranquila. Sus calles estaban bordeadas de casas donde las familias construían sus vidas. Su calle principal, llena de negocios que atendían tanto necesidades prácticas como sueños ambiciosos. El pueblo no era perfecto. Ningún lugar lo era nunca. Pero estaba vivo y creciendo, moldeado por el esfuerzo de personas que se habían negado a aceptar que el declive era inevitable. En el garaje donde todo había comenzado, Jack Morrison y Victoria Sterling se abrazaron, escuchando el sonido de su comunidad respirando a su alrededor. Habían aprendido que el amor, como un motor bien mantenido, requería atención constante, un ajuste cuidadoso y la disposición a arreglar las cosas cuando se rompían. Pero cuando funcionaba, podía llevarte a donde quisieras ir. Dicen que no se puede volver a casa, pero quizá no sea del todo cierto. Quizás el hogar no es un lugar al que se regresa. Quizás es algo que se construye. Una conversación a la vez, un acto de fe a la vez, una decisión de quedarse cuando irse sería más fácil. Jack Morrison pensó que estaba salvando a un desconocido en una noche nevada. Victoria Sterling pensó que estaba salvando un pueblo moribundo con su chequera y sus grandes planes. Ninguno de los dos esperaba salvarse el uno al otro, pero así es como funciona en lugares como Cedar Falls. La sanación es mutua, y quienes más necesitan ser rescatados suelen ser quienes los rescatan. El amor a los 55 no se parece al de las películas. Es más tranquilo, más cuidadoso, se basa en el trabajo compartido y la conversación honesta en lugar de grandes gestos. Son dos personas que se han roto antes de elegir volver a confiar, elegir creer que las segundas oportunidades no son solo para los jóvenes. Al final, Victoria Sterling no solo compró un pueblo. Se convenció de que algunas cosas valen más que su valor de mercado. Que la comunidad no es una mercancía. Que la casa es algo que se gana, no algo que se compra. A veces, las mejores inversiones son las que no aparecen en ninguna hoja de cálculo. ¿Qué es lo más valioso que no se puede comprar?